Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, 4 de la tarde, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. I was contemplating what to say this evening. Estaba pensando en de qué iba a hablar esta tarde. It's strange how one's memory stays with you. Es extraño a veces a veces se te queda en la memoria algo. I've been to a psychiatric wing of a hospital. He visto un departamento, un hospital psiquiátrico. It was several years ago. Hace unos años. And there was a lady in there. Había una señora ahí. Who I'd never met before. Yo no la conocía. And she played the guitar. Y ella tocaba la guitarra. And she had a beautiful voice. Tenía una voz muy bonita. She had attempted 9 times to end her life. 9 veces intentó suicidarse. And the previous week she jumped into a river. En la semana anterior había saltado a un río. And somebody had hooked her out. Pero alguien la sacó. Totally, completely depressed with life. Estaba completamente en depresión con la vida. I heard a funny story not long ago. Y hace no mucho tiempo una historia un poco graciosa. About a man who went to the doctors. Un hombre fue al médico. And he said, "Doctor, I'm so depressed." Doctor, estoy con depresión. So he said, "Can you give me the answer? Can you help me?" ¿Me puede ayudar? Deme una respuesta. And the doctor said, "You know what you need to do? ¿Sabe lo que necesitas hacer? Go for a holiday, maybe in the Bahamas or somewhere that's nice and warm." Vete a las Bahamas de vacaciones donde se hace calor. He said, "Doctor, I've done all that. Señor médico, doctor, ya hice eso. I've traveled everywhere." He viajado por todas partes. Well, he said, "I've got a better answer. Why don't you go watch a comedy movie? ¿Por qué no vas a ver una película de comedia? There's one in the cinema at the moment. Hay una en el cine ahora mismo. And you'll be laughing." Vas a estar riendo. He said, "Doctor," he said, "I've done all that. I've seen so many comedy movies. It's not working." Doctor, ya he visto muchas comedias, esto no funciona. So the doctor looked at him and said to him, Entonces el médico le miró y le dijo, I don't know what the answer is. Yo no tengo la respuesta. I just remembered, he said. Me acabo de acordar. There's a very famous clown in town. He's drawing big crowds. Ahora mismo está aquí un payaso muy famoso. Mucha gente le viene a ver. And when people go and watch him, they laugh and laugh and laugh. Y cuando va la gente a verlo, no paran de reír. He looked into the doctor's eyes and said, Y mirándole a los ojos al médico le dijo, "I am that clown." Yo soy ese payaso. Depression. La depresión. It's a major problem in this world today. Es un problema enorme en este mundo. I've just come back from USA recently. Acabo de volver de Estados Unidos. With a population of over 300 million.
Hay más de 300 millones de población ahí. 30 to 40%, a million people in USA suffer with depression. De 30 al 40% sufre algún tipo de depresión. 11% of Americans on antidepressant tablets. El 11% de esos 300 millones están en pastillas antidepresivas. USA spends $55 billion a year on trying to deal with the problem. Estados Unidos gasta 55 billones al año tratar de solucionar el problema. And in UK, En el Reino Unido, 1 in every 11 people take antidepressant tablets. y 1 de cada 11 en este país toma este tipo de pastillas. That's about 4 million people. Unos 4 millones de personas. In Israel, where I've been several times, En Israel, donde he estado varias veces, and I know your daughter's there now and your son, yo sé que Stephanie está ahora allí. 14% of Israelis suffer with major depression. 14% de los israelitas sufre de depresión. And doctors have said this: Y los médicos han dicho, you have 4 to 1 chance of having a heart attack if you take antidepressant tablets. si tienes 25% de probabilidad de tener un ataque cardíaco si tomas estas pastillas. I speak to an elderly man who prays for me in New Zealand. Yo hablo con alguien que ora por mí en Nueva Zelanda. It's a major epidemic in New Zealand. Es una epidemia en Nueva Zelanda. In Europe, Portugal has the highest problem with depression anywhere in Europe, En Portugal es el país que más gente con depresión with tiene. 67% divorce rate. Con más de 60% de gente que se divorcia. And Iceland, Islandia, that country where it's cold in the winter, very cold, ese país, esa isla que es muy fría en invierno, extremely cold. extremadamente fría. Iceland is looked upon as the most depressive place on the face of this earth. Es el sitio más deprimido de toda la tierra, dicen. I know of a Christian leader, Conozco un líder cristiano. runs one of the biggest missions in the world, Lleva una de las misiones más grandes del mundo. whose 14-year-old son ended his life and he found him dead in bed. Su hijo de 14 años lo encontró suicidado en su propia cama. Murió That wasn't long ago. no hace mucho. And one of the world's greatest Bible teachers, Uno de los mejores enseñadores de la Biblia. who has millions of people reading his books, Millones de personas leen sus libros. his son with depression shot himself not long ago. Su hijo con depresión, deprimido, se dio un tiro hace poco. Today in America, 120 people committed suicide, Hoy mismo en América, 120 personas se suicidan. and 16 people in this country committed suicide every day. Y 16 personas en este país se suicidan cada día. So you can see depression is a major problem. Entonces, como podemos ver, la depresión es un problema You say, enorme. what is depression? Entonces, ¿qué es la It's a depresión? feeling of sadness, emptiness, Ese sentimiento de estar triste, vacío, pessimism, pesimista, sometimes self-blame, a veces culparse a uno mismo, helplessness, no nos podemos ayudar a nosotros mismos, a lack of self-value, no nos valoramos, a lack of appetite, no tenemos apetito para nada, often brings on headaches, dolores de cabeza, a weight loss problem, pérdida de peso, a desire often just to be alone. un deseo de querer estar solo. So it's a major problem in this world Entonces es un gran problema en este that mundo. so often we sweep under the carpet Y a veces lo metemos debajo de la alfombra, los problemas, y lo dejamos ahí. or we don't talk about it. Y no hablamos de ello. Now, for a surprise, Ahora, hay una sorpresa. the greatest preacher in this country in the 19th century, En el siglo XIX, el predicador más grande que ha habido en este país, his name was Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon, He used to pack a big church in the center of London every Sunday. cada domingo había una iglesia grande en el centro de Londres llena escuchándole. The next day, his sermon was printed in the daily newspaper for everybody to read.
Al día siguiente el sermón de él era imprimido en los periódicos para leer. He said these words, Dijo estas palabras: every day cada día I struggle with depression. estoy tratando de no tener depresión. And one of the great leaders of this world, of this country, Uno de los grandes líderes de este país, in fact, it was because of him we survived as a nation over the Nazis. gracias a él sobrevivimos como nación sobre You los all nazis. know his name. ¿No sabes quién es? It's printed on the £5 notes. Está en el His billete de 5 photograph. libras. ¿Cómo? Winston Churchill El señor Winston Churchill said these words. dijo estas palabras: The black dog of depression has visited me. el perro negro de la depresión me ha visitado. So even great leaders and spiritual people Líderes grandes can y suffer espirituales with depression. pueden sufrir de depresión. And David had the same struggles. David, lo mismo. And one day he said these words, Dijo un día David: why are you cast down, O my soul? ¿por qué estás abatiéndome, alma mía? Why are you disturbed within me? ¿Por qué me Put molesta? your hope in God. Pon tu esperanza en Dios. He knew what it was to be depressed. Él sabía lo que era estar deprimido. Can I ask you a question tonight? Do you ever suffer with depression? Ahora te pregunto, ¿has sufrido o sufres de It's not a depresión? sin, No es un pecado, but it's a struggle that we have as human beings pero es today. una lucha que tenemos como seres humanos. Now let me take you to the Bible. Ahora vamos a ir a la Biblia. He had seen the greatest victory probably Israel ever had spiritually. Espiritualmente, esta persona vio la victoria más grande de Israel. He stood on Mount Carmel En el monte Carmelo, ahí, and he saw a whole nation turn back to God. una nación entera que se volvió al Señor. And Ahab knew what it was to see a great defeat for the Baalites. Sí, él sabía lo que había visto, o sea, una derrota. And we all know El he enemigo. had a very, very wicked wife. Tenía una mujer que era tremendísima, And her name was Jezebel. Jezabel. And when she heard what Elijah had done to the prophets of Baal, Cuando ella escuchó lo que Elías había hecho a los profetas de Baal, she went and said these words. dijo estas palabras: By tomorrow this time, this guy is going to be dead. mañana a estas horas este está muerto. Now he'd been on the mountaintop. Él había estado en el monte Carmelo. He'd known what it was to have victory. Él sabía lo que era la victoria. And now it all goes wrong. Y de repente las cosas se vienen abajo. Because the Bible tells us Porque nos dice la Biblia: he flees for his life. escapa, huye por su vida, Depressed. deprimido. We don't see ask God if he should leave. We don't see ask God if he should leave. No entiendo, no entiendo. He didn't ask God if he should go. Él no le preguntó a Dios: ¿me voy? No, he didn't. No, He just fled. simplemente huyó. And he headed for a place called Beersheba or Beersheba. Se fue para Berseba. And when he got to Beersheba, he was very fearful, Ahí tenía miedo. very down, Estaba muy very depressed. deprimido, cabeza mirando para abajo. And no what does he sabía. do? ¿Qué hace? Fearful, Ahí con muerto de miedo, discouraged. desanimado. After that great mountaintop experience, Después de esa experiencia tremenda encima de la montaña. have you ever been to a meeting where you've been mightily blessed? ¿Has estado en una reunión que saliste lleno de Or bendición? maybe God has used you ¿Cómo Dios te ha in a usado? wonderful way. Una forma maravillosa. And within 24 hours, Y a las 24 horas you get attacked recibes un ataque of depression, de depresión, por of ejemplo, discouragement. de desánimo. This is how Elijah felt. Así como se sentía Elías. And even where he was there in Beersheba, Ahí estando ahí donde se fue, he was still rather fearful. tenía miedo. So he decided Entonces decidió que to leave his servant behind dejó a su siervo detrás and wander off into the wilderness there in the y Negev. se fue al medio de la nada. Se fue. And I want you to picture Elijah tonight. Mira a Elías en tu mente ahora.
see this lone figure of a man. Este hombre solo, And he's desanimado, wandering round in the wilderness. dando vueltas sin destino, sin rumbo. It can't be Elijah. No puede ser este Elías. It must be somebody else. Debe ser otra persona. It must be just some other guy who was wandering around. Otra persona que está dando vueltas por ahí, no es él. Elijah? ¿Elías? No way. No es posible. But it was. Pero era él. And as he wandered round in the wilderness, Y ahí, pues perdido en medio de la nada, that night he sheltered under a tree se metió debajo de un árbol esa noche and he went to sleep. y se durmió. He even said, God, I want to die. Y le dijo, Dios, me quiero morir. Can you believe this? ¿Puedes creer esto? Depression has taken over him. La depresión le cogió. Poor Elijah. Pobre Elías. And he went to sleep. Se fue, se durmió. That was when God moved. De ahí empezó a moverse Dios. Because God knew Elijah. Porque Dios conocía a Elías. Like he knows you tonight. También te conoce a ti esta When noche. you're down and depressed, Cuando estás desanimado, deprimido, struggling in life, que no puedes más en la vida, he knew him. Él lo conocía. After a while, Después de un poco de tiempo, he woke up. despertó. An angel was there next to him. Apareció un ángel And the angel said to him, y le dijo, Elijah, here's some bread roll for you aquí and some water. te traigo un poco de pan y agua. Have something to eat. Come algo. And God did not, when poor Elijah was so down, God did not kick him and say, Elijah, you should be out there evangelizing. Dios no le dio una patada y le dijo, Elías, tienes que estar evangelizando allá. God knew exactly what he needed. Él sabía lo que necesitaba Elías. He needed some food. Necesitaba comida, He needed some sleep. dormir, He needed some rest. descanso. And after a while, he woke again. Después despertó And the angel was back. y volvió el ángel otra And vez. the angel said to him, Elijah, Elías, get up and eat. There's some bread for you. pan, Some aquí food for tienes you. pan, comida. A bread cake. Sí, un poco de un pastel, Some algo. more water. Agua. And Elijah knew what it was for God to intervene in his life. Y él ya sabía cómo Dios intervenía en su vida. And when you're down, God knows exactly the right time to come and touch you. Y cuando estás así de mal, Dios sabe exactamente en el momento que tocarte y cómo. It may be a verse in the Bible Quizás un versículo. that hits you, What? that hits you. Ese versículo te choca. And you say, that verse is just for me. Ese versículo que acabo de leer es para mí. You ever been down and discouraged? A veces desanimado has estado You ever felt you couldn't handle it any longer? y ya no podías más en la vida. You ever thought the night was too long? La noche era demasiado larga And then you open up the Bible and you read these words. y abres la Biblia y lees. Weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Quizá la tristeza dura toda la noche, el lloro, pero la alegría viene por la mañana. So Elijah gets up. Entonces Elías se levantó And the Bible tells us he started to walk y empezó a andar. for 40 days and 40 nights. 40 días y 40 noches. He walked these long road. And Por este God told camino him largo. he walked to Mount Horeb. Y fue al monte de Oreb. It was a long distance. Una distancia enorme. And during that period of time, Y en ese periodo, he survived on what the angel gave him. y sobrevivió con la comida que le dio For el ángel. 40 days and 40 nights, he was able to keep going because when God touches you in his way, he knows exactly how to touch you. Tuvo la fuerza por 40 días y 40 noches con eso, porque cuando Dios te toca, Él te da las fuerzas para todo. And when he got to Mount Horeb, Y cuando llegó al monte de Oreb, he found a cave. encontró una cueva. And he thought, if I go in this cave, at least I'll be safe from Jezebel who wants to kill me. Sí, me quiere matar, Jezabel. Si me meto en esta cueva, por lo menos voy a estar a salvo. Then he heard the voice of God. Y Dios le habló. Escuchó su voz. Elijah, Elías, what are you doing here? ¿qué estás haciendo aquí?
You ever heard God say that to you? ¿Has oído alguna vez a Dios decirte así? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here in this situation? ¿Qué estás haciendo aquí en esta situación? What are you doing here in this relationship? ¿Qué estás haciendo aquí en con esta relación? What are you doing in this cult? Cult or sect? ¿Qué estás haciendo en esta secta o en este lugar? I heard a man just last night say that he was in this evil cult. Un hombre que escuché anoche que estaba en una secta muy terrible. He was giving his testimony. He said, somehow God lifted him out this cult, and now he said, I've been completely changed, and I know I'm going to heaven now. Sí, este hombre dio su testimonio y dice que salió de esta secta, dio su testimonio, cree en Dios y ahora va al cielo. Exactly the right time to lift you out of a place like that. Dios tiene el momento preciso para sacarte de situaciones así. Elijah, what are you doing here? ¿Qué Says estás God. haciendo aquí, Elías? Come out the cave. Salió de la cueva That's when it all happened. y ahí ocurrió todo. Suddenly, De repente, as Elijah there at Mount Horeb ahí en el monte de Horeb, stands there in the silence, en silencio, you probably could have heard the birds whistling. a lo mejor se escuchaban los pajaritos, Nothing else. nada más. Suddenly, De repente, this incredible wind, hurricane wind, vino con un blew viento across huracanado, the mountain. fuertísimo, que sacudía la montaña. But God was not in the wind. Pero Dios no estaba en ese viento. Can I ask you tonight, Te voy a preguntar esta noche, have you been in a situation, are you in a situation tonight ¿estás en algún tipo de situación esta noche? when you're being tossed and turned by the winds Que el of this viento world? fuerte te está llevando de un lado para otro. You don't know where you're going. No sabes dónde You're just vas. being blown along in life. Ya, te lleva la vida como el viento de You've aquí got para no allá. assurance. No tienes seguridad. You don't know what guidance is all about. No tienes guía. I mean, you're just floating along in life. Estás flotando en la vida. And the winds of this world are blowing you in all En directions. los vientos de este mundo te llevan de aquí para You allá. haven't got a clue where you're going. No sabes a dónde vas. And even believers can get in a situation like this. Incluso los creyentes se pueden meter en estas situaciones. Then the wind stopped. De repente paró el viento. Now came a more frightening situation. Algo de mucho más miedo todavía vino. Suddenly, the earth began to shake. Empezó a temblar la tierra. An earthquake hit Mount Horeb. Un terremoto le dio al monte de Horeb. And poor Elijah El pobrecito de Elías thought he was going to get buried alive by the earthquake. pensó que iba a quedar enterrado por el terremoto. I had to visit a man one day. Un día visité a un hombre. Oh, I don't know what to say to him. Yo ya no sabía qué decirle. They had an earthquake in their village. Había tenido un terremoto en su And aldea. most of the village died, including his wife and children. Y casi todos los del And aldea here he murieron, was alone after the earthquake. incluyendo su familia, y quedó solo después de ese terremoto. Horrible feeling. Algo horrible. The loneliness after an La earthquake. soledad después de un terremoto. And here is Elijah on Mount Horeb with his earth shaking, his very feet. Imagínate a Elías en el monte, todo temblando, lleno de miedo. Has an earthquake hit you? ¿Has tenido un terremoto en tu vida? Have you had an earthquake lately in your life? ¿Alguien le tocó a tu vida un terremoto? I could have cried the other week. En la otra semana yo podía estar llorando. I was so sad when I opened my iPad. Abrí mi tableta y estaba muy triste. I remember meeting him in a coffee bar. Hace poco me lo encontré en una cafetería. I'll never forget it. Nunca lo olvidaré. And he said to me, John, I don't believe in your religion, but I will take your calendar book. Yo no creo en tu religión, pero voy a llevar tu calendario que me And he das. went back to his country. Y volvió a su país. And he said, would you pray that I'll get a visa to go and live with my wife?
Ora para que me den una visa para ir a vivir con mi She's in a mujer. different part of the world. Está en otra parte del mundo. And for the next 2 years, almost every few weeks, I got an email from him saying, keep praying for me, I'll get the visa. Durante 2 años me seguía diciendo que ore por mí para que me den la visa. And then the day came when he wrote and said, John, you're not going to believe this, my friend. Y de repente un día me escribió, no vas a creer esto. I've just received a permanent visa so I can go live with my wife where she's working in this part of the world. Me dieron una visa permanente para ir a vivir con mi mujer que está en esta parte del mundo. I'll write to you as soon as I get there and we are reunited. Tan pronto llegue a ese país donde está ella, te escribo para decirte que estoy unido con ella. He got on the plane. Se subió al avión, He went that long journey un viaje larguísimo, to the country his wife was in. donde estaba su mujer en ese país. When he arrived there, Cuando llegó, she said, le dijo, I don't want you anymore. la mujer le dijo a él, yo no te quiero más. Oh, that time Todo este of tiempo, waiting and hoping and praying that he would get the visa. orando para la visa, para ir a And now ella. she's rejected him. Y de repente le rechazó ella. And he wrote to me these words, Y él me escribió de vuelta, John, I'm so depressed. John, estoy deprimido. I'm living in a little room now. Ahora estoy en un cuarto I pequeño. found myself a part-time job. Encontré un trabajo así. But please pray to your Unas horas. Jesus. Pray to your Jesus Ora a Jesús that I'll get my life back on track. para que mi vida pueda devolver. An earthquake had hit him. Y de repente vino un terremoto. I remember several years ago Hace unos años walking through a whole area of an island of the world, estaba en una isla and every one of the hotels and restaurants was owned by one man. y todos estos restaurantes y hoteles que estaban en esta isla eran de un solo hombre. 10 days later, 10 días más tarde war broke out in that island. hubo una guerra en esa isla. He lost everything Y este hombre de los hoteles in one night. perdió todo en una noche. All his money, all his restaurants, all his hotels, everything in one El night. dinero, restaurantes, hoteles, todo lo que él tenía se fue. Depression set in, Empezó la depresión en su vida and he ended his life. y cometió un suicidio, se mató. Elijah here is on the mountain. Aquí está Elías ahora en esta montaña. The earthquake struck, Vino el terremoto, but God was not in the earthquake. Dios no estaba en el terremoto. And then something even more frightening. Y de repente algo todavía peor. Fire broke out across the mountain. Empezó a arder un incendio en la montaña. We just had them in California. Lo hemos visto ahora en California. We had them in Greece a little while ago. Hace poco en Grecia. We had them in Portugal a little while En ago. Portugal también. A friend of mine in Greece wrote to me and said to me, John, we thought we were going to die, but somehow we survived the fires that swept through the houses and places around. Este hombre amigo en Grecia me dijo, yo pensé que íbamos a morir. Había fuego, incendio por todo alrededor nuestro. Can I ask you a question tonight? Ahora te pregunto, Have you been burnt by the fires of this world? ¿has sido quemado por Are you los fuegos de este mundo? cracked up? Sorry. Are you emotionally smashed to pieces Sí, estás by mal the fires emocionalmente. of this world that's left scars in your life? Los fuegos de este mundo dejan cicatrices. God was not in the fire. Dios no estaba tampoco en el fuego, en el He incendio. wasn't in the wind. No estaba en He el wasn't in viento, the earthquake. no estaba en el He terremoto, wasn't in the fire. no estaba en el incendio. And as he stood there on the mountain, waiting to hear what was going to happen Y next, mientras estaba ahí esperando la montaña a ver qué pasaba ahora, the most wonderful thing happened that la night. cosa más maravillosa pasó. Suddenly, De repente, he heard a still, small voice. escuchó una voz pequeña, bajita, Of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. You see, the Holy Spirit is faithful. Él te puede uno fiar, You es can fiable. never run away from the Holy Spirit. No te escapes del You can go Espíritu Santo. to every country in the world. Te puedes ir a cualquier país del mundo. 10,000 miles, you can't run away from the Holy No Spirit. te puedes escapar del Espíritu Santo. He's there to plead. He's there to lift you, encourage you.
Está ahí para levantarte, para animarte, para sacarte. And again he heard the voice of God saying this. Y escuchó la voz de Dios. Elijah, Elías, what are you doing here? ¿qué estás haciendo aquí? I want you to go and obey me and do something for me. Quiero que vayas, me obedezcas y me hagas algo para mí. And this time, Y esta vez Elijah obeyed. Elías obedeció. I heard of a man Escuché de un hombre, who lost his job, perdió su trabajo, who lost a fortune, perdió su fortuna, he lost his wife, perdió su mujer, and he lost his home. perdió su hogar, But somehow, being a committed believer, he held on to his faith. pero él era creyente y su fe le mantuvo. One day, he was walking down the street. Un día iba por la It carretera, was a por la calle. warm day, Era un día de calor, and he saw a man y vio a un hombre was chiseling a stone in his hand. estaba trabajando una piedra en su mano. And this man stopped and said, "Sir, excuse me asking, what are you doing?" Señor, ¿qué está usted haciendo con esta piedra? He said, "I'm chiseling this stone so it would fit up there." Estoy modificando esta piedra para que la pueda poner en tal sitio. Look up clearly into the sky. Mira allí en el cielo, Can you see the top of the steeple? que puede ser allá, puedes ver en el pico del cielo. Can you see that little hole up there? Hay un agujero pequeñito. Well, I'm going to put this stone up there in the top of the steeple. Voy a poner esta piedrecita allí para cubrir el hueco. Just then, Entonces his eyes filled with tears empezó a tener lágrimas en los ojos, because he knew God was speaking to him. porque Dios entendió que Dios le hablaba. I'm chiseling this up down here Estoy preparando esta piedra to fit up there. para que encaje allá arriba. God was telling him Dios le estaba diciendo, he was chiseling him down here. estaba modificándole a él So one day Para que he un will be día- able to fit up there para que un día él pudiera estar in allá his arriba. calling of his life. ¿Y un sol? In the calling of his life. Sí, cuando en el llamado de su vida. And sometimes God allows these winds and the earthquakes and the fires in life Dios muchas veces permite los terremotos y estos vientos y estos incendios so en that nuestra his vida. still small voice can break through into our lives. Y hay una pequeña voz que después toca nuestra vida. And that was the complete change in the life of Elijah. Y ahí fue el cambio grande en la vida de Elías. Can I ask you tonight, Hoy te voy a preguntar, have you heard ¿has escuchado the still small voice of the Holy Spirit esa, speaking to you? esa voz bajita del Espíritu Santo hablándote? I want to finish. Quiero terminar. I mentioned earlier Charles Spurgeon, Hace un rato hablamos de Carlos Spurgeon, Winston Churchill, Winston Churchill, two famous men. dos hombres famosos. I want to finish with a story of another very famous man that we've all heard of. Una historia más de otro hombre que también conocemos, His name was Nelson Mandela. Nelson Mandela. He became the president of South Africa, Él fue presidente del África del Sur and he appointed a commission to bring to trial those who had been guilty. y él preparó una comisión para que aquellos que eran culpables pudieran ser juzgados. Not of small things, but atrocities. Cosas grandes, no pequeñas que hicieron. While the apartheid was on, Cuando estábamos en el tiempo del apartheid. any white officer, Cualquier oficial blanco who voluntarily faced his accusers que voluntariamente se vio cara a cara con sus and confessed acusadores his guilt y confiese would not be punished. que lo confiese que ha hecho mal, no va a ser castigado. One day, Entonces un día into the court, entró a la corte, came an elderly lady. vino una señora mayor She was brought face to face y entonces ella cara a cara, with the officer who brutally murdered her husband and her son. ella vio cara a cara con el hombre que mató a su marido y a su hijo. Asked what she was wanted from him.
¿Qué quería de él? Le preguntaron. She said, I have no family now, Yo no tengo familia, but I still have a lot of love pero tengo amor to give. para dar. She asked for this, requested it, Entonces ella pidió esto, that he visited her regularly so she could mother him. que este hombre blanco que había matado a su marido y a su hijo Then she said these le words, visitara para que ella se pudiera portar con él como una madre. I would like to embrace him as to show I've forgiven him. Yo quiero demostrarle que yo le he perdonado. The man came forward to the El hombre elderly lady. vino hacia esta mujer, el oficial blanco. He overcame with shame and guilt. Se sintió avergonzado y culpable de todo And she put her arms round him y lo abrazó and hugged him. y lo abrazó fuerte, And as she did, y al mismo tiempo he fainted. él se desmayó. But the purifying fire of God's love Pero el amor purificador como fuego de Dios led him to repentance. le llevó a él a arrepentirse. And you see, it's possible. One of the reasons why I was so depressed Una de las razones por que tenemos tanta depresión, is we have an unforgiving spirit in our tenemos lives. un espíritu que There's no perdona. somebody we haven't forgiven, Quizás hay alguien que no hemos and perdonado that can destroy any chance of God doing a work of grace in our y hearts. eso es una barrera para que Dios haga trabajo en nuestra vida. This afternoon, before I came in here, Esta tarde antes de entrar aquí, I switched on my iPad abrí mi tableta and I listened to these words. y escuché estas palabras. I do it often. A menudo escucho. Oh, to see my name Oh, ver mi nombre written in the wounds. escrito en las heridas. For through your suffering, I am free. A través de tu sufrimiento estoy libre. Death is crushed to death, La muerte mata a la muerte and life is mine to live. y la vida es para mí vivir. One through your selfless love. Tu amor incondicional. This is the power of the cross. Este es el poder de la cruz. And that power can give you new life. Este poder de la cruz nos da una vida nueva. And I said to you earlier Te dije today, antes, I said some words from Psalm 42. esas es las palabras del Salmo 42. Why are you downcast, my friend, tonight? ¿Por qué estás mal, amigo mío? Why is he disturbed within your heart? ¿Por qué estás mal en tu corazón? Put your hope in the Lord. Pon tu esperanza en Dios. And this was the answer. Y esta fue la respuesta. For I will yet praise him. Porque todavía le voy a alabar. Do you want to have a praising heart tonight? ¿Quieres tener este tipo de corazón esta noche? That's the key to depression. Esta es la llave de la depresión. And maybe you're struggling in your heart with all the pain of the past. Hay mucho dolor y del pasado en tu corazón. But the Lord can lift that depression. Pero Dios puede levantar He can give you a peace that you've never known puede before. darte paz que nunca has tenido. Or maybe you once had that peace, but you've lost it. Pero quizá un día la tuviste But you want it back. y la quieres de vuelta. Tonight we're going to pray for you. Hoy oramos. We're going to ask Podemos those orar por who ti. feel tonight God has touched them through his word. Si Dios te ha tocado por estas palabras, That tonight you want to leave this church quieres salir de este lugar with a new spirit, con un espíritu nuevo, new power, nuevo poder, new strength, nueva fuerza, new joy. nuevo gozo. That can be yours tonight.